Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Toni Cantó, de Ciudadanos, defiende en las Cortes Valencianas a Israel frente a las iniciativas anti-israelíes. El Ministerio de Exteriores alerta a los que viajen a los campamentos saharauis ante posibles atentados de Daesh. Moshe Yaalon, de Cajol Labán, insiste ante Edelstein en la imposibilidad de apoyar un gobierno liderado por Netanyahu. Rabinos europeos homenajean al empresario de origen libanés que compró objetos nazis en una subasta para donarlos a Yad Vashem. Estos son los asuntos del día de hoy en estas noticias que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. En un debate sobre cítricos y tras la intervención este miércoles de la portavoz de Unidas Podemos en las Cortes Valencianas de España, Nayara Dabó, que recordó que el viernes es el Día de la Tierra Palestina y que hace poco más de un año dicha Cámara fue ejemplo en la defensa de los derechos humanos y se declaró espacio libre de apartheid israelí, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, señaló que es una vergüenza que se condene a la única democracia de la zona y añadió: hay una diferencia muy grande entre Israel y Palestina. Si usted hubiera hecho este discurso en Israel, no hubiera tenido ningún problema. Si hubiera dicho lo mismo en Palestina, tenía todas las papeletas para acabar apedreada. Apedreada por mujer y no ir cubierta, apedreada por criticar a una dictadura religiosa y apedreada si por casualidad, ni lo sé ni me importa, perteneciera usted al colectivo LGTBI. El diputado socialista David Calvo ha señalado que imagine si Israel es un Estado democrático que encarcela a los niños, y el diputado de Compromís, Josep Nadal, ha resaltado que Cantó ejerce como sionista descarnado cuando Israel hace competencia desleal a la naranja valenciana. Bueno, este rifirrafe, este enfrentamiento dialéctico, ha sido también objeto de una entrevista que hoy mismo hemos colgado también en Radio Sefarad con el protagonista, con Toni Cantó, con el portavoz de de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, y que no era un discurso escrito ni estudiado lo que le llevó a pronunciarse, sino un poco, como explica él, la indignación de que otra vez en un debate que no te venía a cuenta nada, porque se hablaba de la política sobre los frutos cítricos en la Comunidad Valenciana, pues otra vez salieron a reivindicar el tema anti-israelí, que él, como bien dice en la entrevista, es evidentemente un tema de antisemitismo, de racismo, que se pensaba superado en la extrema derecha, pero que ahora aflora por el otro extremo, por la izquierda, y lo que más le duele, según nos señala, y luego ustedes lo comprobarán escuchando esta entrevista, es que ya no es una cuestión de la extrema izquierda, como es Unidas Podemos o la formación Compromís, sino que también el Partido Socialista Obrero Español, que tanto tuvo que ver, por ejemplo, en crear unas relaciones diplomáticas normales con Israel en el año 86, pues en los últimos años se ha volcado en esta actitud totalmente anti-israelí y a veces rayana en el antisemitismo, como en este caso. Pues esperemos que esto se quede en una anécdota y, como le decíamos al diputado Cantó, que el hecho de que alguien llame la atención sobre que Israel es una democracia no sea un hecho noticiable, algo para poner y entrevistar a alguien sobre él. Los servicios secretos españoles alertan del riesgo de atentado yihadista en el Sáhara y desaconsejan, a través del Ministerio de Exteriores, viajar a los campamentos saharauis en Argelia. Una filial de Daesh ha matado a 100 personas este mes, lo que justifica la preocupación del gobierno no solo por el centenar de cooperantes que trabajan en la zona, sino también por las familias españolas del programa Vacaciones en Paz, que permite cada año en verano la acogida de unos 4.000 niños y niñas saharauis de entre 8 y 12 años en España.
Muchas de estas familias viajan a Tinduf para visitarlos en su hogar, aprovechando el puente del Día de la Constitución a principios de diciembre o las vacaciones de Navidad. Este mismo sábado está previsto que viajen a Tinduf 320 españoles a bordo de 2 vuelos charter. Sí, igual los que nos escuchan desde fuera de España no conocen lo que es el problema de los saharauis, pues España tenía hasta los años 70 una colonia en la zona, digamos, que vendría a ser el sur de Marruecos, que se llamaba Sidi Ifni, que luego se llamó el Sáhara Español y que al independizarse pues quedó un poco desprovista y digamos de padrinos y fue invadida y ocupada por Marruecos. Estos son otros territorios ocupados de los que nadie habla, y la población que estaba en esa zona, los saharauis, su nombre viene del Sáhara, se tuvieron que retirar hacia lugares en otros países y desde entonces están alojados en una zona del Sáhara argelino que se llama Tinduf, y allí viven en tiendas de campaña y así están desde hace muchos años, como decimos, unos 40 años, y tienen vínculos con el gobierno español, que se trata de hacerse cargo de algunas de las responsabilidades derivadas de ese protectorado que ejercían cuando eran colonia. Bueno, y por lo tanto, pues hay un programa de acoger niños en verano, niños saharauis, unos 4.000 que vienen a España y que están con estas familias, van a colonias, etcétera. Pero claro, bueno, estas familias también quieren verlos durante el año y muchos viajan en estas épocas, que son las que tienen vacaciones, a finales de diciembre. También hay un puente largo en el Día de la Constitución, el 6 y el 8 de diciembre son fiestas en España. Y lo que está diciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores es que por favor no viajen, que es muy peligroso, porque en esa zona del Sáhara, aunque sea el Sáhara argelino, se están produciendo matanzas de civiles que antes se daban un poquito más al sur, en la zona de Mali, en otros países del área como Níger y Nigeria, pero que ahora están amenazando incluso esa zona, sobre la que dicen que ya han muerto 100 personas. Así que esta es una advertencia importante para los que viajan a la zona, porque tendrían que, digamos, desatender este nexo que han logrado con los niños y también los cooperantes que trabajan en ONGs que están desplazados en esa zona. De todas maneras, esperemos que no pase como en el 2017, que grupos en ese entonces eran afines a Al-Qaeda, ahora son afines a Daesh, pero incluso es el mismo dirigente el que los lidera. Pues raptaron a a 2 cooperantes españoles y una italiana, creo, y pidieron a cambio de ello un rescate millonario que el gobierno español por lo menos sí que pagó. Moshe Yaalon, número 3 de la Alianza Cajol Labán, azul y blanco, de Israel, declaró que su partido no formará gobierno de unidad con el Likud a menos que Netanyahu renuncie o sea absuelto de todos los cargos en su contra. Esta declaración se produce después que el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, no consiguiera conformar un gobierno de unidad en un intento de evitar unas terceras elecciones en meses. Continuaremos los esfuerzos para la unidad y haremos todo lo posible para evitar nuevas elecciones, pero no arrojaremos por la borda nuestros valores y compromisos con nuestros votantes, añadió el exministro de Defensa. Bueno, es una noticia que es una prolongación de lo que veníamos anunciando y comentando ya en los últimos días, especialmente en esta última semana, desde que se conoció la imputación de Netanyahu, y que pese a ello, pues no solamente no renuncia, sino que se ha plantado firme buscando el apoyo de sus incondicionales, incluso en manifestaciones que hubo esta semana en Tel Aviv, y también entre su formación, que ha pedido la celebración de primarias para elegir un nuevo candidato, para las que dijo que él mismo se iba a presentar y que los números lo avalan. Es decir, que Netanyahu, si hay primarias, es muy probable que salga reelecto para ser el candidato en estas terceras
elecciones generales en menos de un año y que realmente es una situación muy inasible y que no parece encontrar una salida. Sobre esto justamente este fin de semana hablaremos con el periodista español que ha afincado en Israel, Ofer Lashevitsky, a ver si podemos aclarar un poco el panorama que se vive allí. Rabinos europeos homenajearon al empresario de origen árabe, Abdullah Shatila, que pagó 600.000 euros para evitar que unas pertenencias de Hitler cayeran en manos de neonazis, donándolos al Museo del Holocausto en Israel, el Yad Vashem. No creo haber hecho nada noble, solamente estuve allí en el momento adecuado y actué, declaró. Leí que un rabino de Bélgica se quejaba de la subasta y que no podía hacer nada por detenerla, contó Shatila en un reconocimiento que le realizó la Conferencia de Rabinos Europeos que se reunió esta semana en Ginebra, en Suiza. Shatila, nacido en Líbano y radicado por negocios en Suiza, reconoció que su primera intención era quemar todos los objetos comprados, pero luego reflexionó. ¿Quién soy yo, cristiano, libanés, y que no perdí a mi familia en el Holocausto, para decidir qué se debe hacer? Antes de la subasta, el empresario contactó con la Fundación Keren Ayesod para informar sobre sus planes. Por favor, no se asusten si se enteran que compré objetos de Hitler. Lo hago para donarlo, les manifestó, y explicó que realizó esa advertencia previa porque su nombre y apellido de origen árabe podría despertar sospechas indeseables. Los encargados de la subasta también se comunicaron con Shatila, quien le contó cuáles eran sus planes con los elementos comprados, y a partir de eso recibió un pedido particular. Por favor, ¿podrías contar esto públicamente? En Alemania todos nos odian por esta subasta, le expresaron. Bueno, esta noticia ya la habíamos dado en parte esta semana, pero ahora, digamos, el final feliz, entre comillas, es que, primero, los rabinos le han hecho merecedor de un homenaje a esta persona que no tenía hasta ese entonces ningún vínculo con la comunidad judía, que simplemente escuchó o leyó algo al respecto y le pareció que podía o que era su obligación de alguna manera sacar de la circulación estos objetos de culto sobre la personalidad de Hitler. Y como dice él, bueno, al principio pensaba incluso quemarlo, es decir, estamos hablando de 600.000 euros, es una cantidad muy importante como para quemarla, ¿no? Pero aparte de eso, dijo, bueno, a ver, igual lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer no es la manera mejor de hacerlo. Y antes de la subasta contactó con el Keren Ayesod y junto con ellos pensaron, a ver, ¿qué es lo mejor que se podría hacer con esto? Si yo participo en la subasta y logro llevarme este lote de productos nazis y neonazis, ¿qué es lo que debería hacer con ellos? Bueno, seguramente también le sugirieron que el mejor destino era llevarlos a Yad Vashem para que la gente sepa exactamente qué significan esos objetos, que no son solamente objetos desde el punto de vista estético, ni mucho menos, sino que esconden detrás de ellos toda una parafernalia de símbolos y significados, que son los que es importante transmitir a las nuevas generaciones. Claro que ante una conducta así, uno se sorprende porque, como digo, es muy poco habitual que alguien invierta tanto dinero en algo que no tiene nada que ver con su cultura, con su familia, con su clan, ni siquiera con su país. Es decir, un árabe libanés no tiene nada que ver con el Holocausto, pero simplemente esta persona se sintió tocado por lo que había leído y por las reflexiones de este rabino de Bélgica y bueno, afortunadamente esto tiene ese final feliz que decimos que esto va a estar en donde debe estar, en Yad Vashem, y que esta persona, pues el pueblo judío, digamos, a través de estos rabinos europeos, no han tardado nada en agradecerlo, porque esto es un gesto que evidentemente es muy generoso y que hay que reconocerlo de inmediato. Y aquí
Ya no importa, por supuesto, que esta persona sea de origen árabe, sea libanés o sea de otra religión. Siempre los judíos vamos a primar por sobre todas las cosas la moral que se esconde detrás de estas acciones. Igual que en el tema de los justos entre las naciones, aquellos no judíos que han ayudado a los judíos a escapar de alguna manera del horror del holocausto nazi, son reconocidos y venerados. Venerados quizás es una expresión religiosa que no es el caso, pero sí honrados, esa es la expresión, no solamente en Israel, sino Israel como Estado judío, como representante de los judíos en el mundo. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de las noticias, que despedimos a Jorge en los comentarios. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Yo me despido con Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana. Nosotros continuamos para terminar con la agenda cultural. Iniciamos ahora la agenda cultural que cierra las noticias de esta semana. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Cuéntanos. Bueno, pues empezamos hablándoles de un suceso que de nuevo ha movilizado las redes sociales, y es que el Ministerio de Defensa de Alemania se ha disculpado por una publicación en Instagram en la que se podía ver un uniforme nazi ornamentado con medallas en relieve en forma de esvástica. La imagen se publicó como una historia de Instagram junto con el título retro en él, pero el gobierno la eliminó en cuanto el diario alemán Bild se puso en contacto con Defensa para pedir explicaciones. El portavoz ha explicado posteriormente a los periodistas que la publicación eliminada rápidamente fue un error inaceptable por el cual ofrecemos, decía, muchas disculpas. Este portavoz ha explicado que el uniforme de la foto era uno de los... formaba parte del vestuario usado para la película de Tom Cruise, Valkyria, y se exhibe en el Museo de Historia Militar de Dresde. Afirma que se trata de un caso de desconsideración extremadamente irritante en lugar de un mensaje neonazi, y ha prometido consecuencias después de una investigación. Rodarán cabezas, por lo que parece, Alex. Bueno, pues con esta historia abrimos la agenda. Y ahora, Raquel, nos traes más. No sé qué tienes. Sí, y cuando dices más, porque has visto el libro. Sí, el libro quedará para el final, seguramente. Sí, pero hay otra recomendación literaria que unimos a una invitación, porque se presenta el libro La farmacia del gueto de Cracovia, de Tadeusz Pankiewicz, este viernes a las 7 de la tarde en la biblioteca de Bidebarrieta, en pleno casco viejo de Bilbao. Tendrías que haber leído Parecía Cádiz, así a bote pronto. Tendrías que haber leído tú lo de Bidebarrieta, bueno. con tu acento vasco. Puedo ponerlo, pero tampoco tengo demasiado. No vamos a hacer vamos a Bidebarrieta y Eso. Cuéntanos. Bueno, pues ya saben que el 3 de marzo de 1941 las autoridades alemanas ordenaron el traslado de la población judía del distrito de Cracovia a un gueto amurallado al otro lado del río Vístula. De todos los residentes no judíos en el área de Podgorze, solo una persona evitó ser evacuada, Tadeusz Pankiewicz, un farmacéutico católico que, mediante el pago de sobornos y poniendo en riesgo su vida, permaneció en el gueto manteniendo su farmacia abierta día y noche. Durante más de 2 años, Tadeusz y el personal de la farmacia de la Apteka Pot Orten ofrecieron refugio a los residentes judíos que iban a ser deportados, dispensaron medicinas y cuidados sin coste, introdujeron prensa clandestina en el gueto y colaboraron con la resistencia judía, arriesgándose en cada acción. Es una historia menos conocida que la de Oskar Schindler, que ya saben que se desarrolla también en Cracovia. La farmacia del Águila, Apteka Pot Orlen, tuvo un papel esencial en el gueto de Cracovia y fue una tabla de salvación para numerosas personas. Se convirtió en un lugar clave en el gueto, en donde los habitantes, como les hemos contado, encontraban ayuda médica y un espacio de confianza en el que podían reunirse y esconderse de alguna manera de la dura realidad. Este es su testimonio y es el libro que les queremos presentar. Les animamos a asistir a su presentación en el Casco Viejo de Bilbao. Uh-huh. Intentaremos muy pronto ofrecerles una entrevista a uno de nuestros
programas dedicados a las novedades literarias para hablar más de este libro que lleva 60 años editándose en polaco y en inglés y que nos presenta ahora en castellano la librería editorial Románico 21, apoyándose en la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea, una de las promotoras de esta edición que quieren recalcar la salida a las librerías de este libro como novedad mundial en nuestro idioma. Bueno, pues era una curiosa pregunta, ¿no? ¿Por qué tantos años esperando para abrir esta farmacia? Impresionante. Muy bien, pues nada, llegamos al final de la agenda para recomendar otro libro que en este caso tienes en tus manos. Se trata de un libro que nos presenta Galaxia Gutenberg, firma Corradino Vega y se titula La noche más profunda. Nos sitúa en Bucarest, la primavera de 1945. Un hombre camina por la ciudad medio derruida en dirección a la universidad y recuerda. Rumanía cambió de bando a última hora y en cuestión de meses ha pasado de ser una dictadura fascista a convertirse en un país controlado por la Unión Soviética. Pero el hombre ha sobrevivido tanto a la brutalidad antisemita como a los bombardeos de ambas partes. Porque el hombre no es otro que el escritor Mijail Sebastian, judío, amigo entre otros de Cioran o Mircea Eliade, miembro de la inteligencia rumana que bajo la tutela del profesor Nae Ionescu filtreó con la Guardia de Hierro, y hasta qué punto las palabras no son también responsables de la barbarie como la frivolidad, el oportunismo o el mirar hacia otro lado. Concebida como una sinfonía, La noche más profunda es el retrato de una manera de percibir la vida, pero a la vez es el friso de toda una época que termina, una novela que va desde las lealtades y traiciones de la amistad y el amor hasta la gran crisis europea de los años 30 y el horror de sus consecuencias. Pues un libro para acercarse a Rumanía, ¿no? Y conocer más sobre su pasado y saber un poco cómo fue su decadencia en este caso que nos muestra Raquel con La noche más profunda. Pues nada, gracias por acercar tantas cosas interesantes a los oyentes y a ustedes, nada, desearles Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.